ahora a un episodio parlamentario, el de ayer, donde se votó el impuesto o colaboración, como quieran llamarle, al Fondo Coronavirus, por parte de funcionarios públicos y jubilados, también hay que decirlo, ¿no? Vamos a repasar la información. Tras 15 horas de debate en ambas cámaras, el Parlamento aprobó hoy de madrugada el impuesto a los salarios de los funcionarios públicos, los cargos políticos y las jubilaciones superiores a 120.000 pesos nominales. El tributo se aplicará durante 2 meses, por el que se estima se recaudará 11 millones de dólares para el fondo COVID. El impuesto se aplicará mediante una escala progresiva y tendrá 4 franjas: de 120.001 a 130.000 pesos, de 130.001 a 150.000, de 150.001 a 180.000 y de 180.001 en adelante. La tasa de la primera escala será 5%, la tasa de la segunda será 10%, 15% en la tercera y 20% en la cuarta. Con respecto a las pasividades, el proyecto de ley aclara que en ningún caso el monto de las jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales o prestaciones de pasividad similares líquidas, una vez deducidos el aporte al sistema de salud correspondiente, el impuesto a la asistencia a la seguridad social, el IAS, y el impuesto que se crea, podrá ser inferior a los 100.000 pesos líquidos mensuales. La recaudación mediante este impuesto será destinada al Fondo Solidario COVID-19, creado el 8 de abril de 2020, con el fin de paliar la crisis económica. Con respecto a las diferencias establecidas con la edición anterior de este tributo, este proyecto se parece en franjas y formas de recaudar mucho más al IRPF que el anterior y por lo tanto recauda menos. Bueno, muy bien, y nos está acompañando el senador Óscar Andrade. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. ¿Qué tal? Un gusto. Ayer lo felicitaban muchos por presidir la... Presidí un rato el Senado. El Senado. Sí, sí. Bueno. Y el lío que se armó. Justo le tocó. Villa Felicidad, seguro. Bien, felicitaciones por eso entonces. Bueno, gracias. Obviamente lo que se quiere debatir a partir de este momento es qué es lo que pasó exactamente en el Parlamento, por qué después además trascendió una discusión que no tuvo ni siquiera final concreto, ni feliz, ni nada que se parezca, ¿no? ¿Quién votó qué no se votó? Al final, ¿qué se votó y qué no? Bueno, a ver, yo creo que es bueno el intercambio de ideas, pero hay que respetar una máxima. Hannah Arendt decía, hay que respetar la dignidad de los hechos. Imagínate que vos y yo tenemos que legislar acerca del tránsito en una calle, porque hay muchos siniestros de tránsito. Y yo propongo que pongamos un cartel que limite la velocidad a 45 kilómetros. Y vos vas a una postura más estricta, mayor, y decís, no, yo voy a votar que sea a 30 kilómetros. Yo tengo mayoría y gano la votación y se vota a 45 kilómetros. Y al otro día digo, bueno, Victoria no quiso limitar el tránsito. Más así, ¿cómo? ¿Cómo si yo propuse limitar a 30 kilómetros? El debate de ayer es de esa naturaleza, ¿no? O sea, hay una discusión acerca del fondo coronavirus. Nosotros lo que planteamos es a un artículo incrementar la cantidad de participantes del artículo. Propusimos un sustitutivo y dijimos, bueno, todos los altos ingresos salariales deben colaborar. Y de la misma forma que colabora el gerente del Banco República, está bien que colabore el gerente del Itaú, porque además en este caso, a diferencia del año pasado, la contribución es menor, es bastante menor. Voy a poner un ejemplo. Alguien que tiene un ingreso de 150.000 pesos por mes. Sí, hizo por franjas, cosas que el año pasado 150.000 pesos por mes, contribuye 2.500 pesos. Es decir, bueno, de la actividad privada, quien tiene ese ingreso no puede aportar 2.500 pesos. Entonces presentamos, ampliemos la base de aporte porque es necesario más aporte, que es la discusión principal que hay que dar. ¿Por qué es necesario más aporte? Porque tenemos, bueno, el informe de hoy de la Cátedra de Nutrición nos tendría que estar avergonzando. Casi un 30% de los uruguayos y uruguayas en inseguridad alimentaria. Nos tendría que estar interpelando. Ese es el debate, no el impuesto. Tenemos que contribuir. Entonces planteamos ampliar la cantidad de contribuyentes y votamos ese que aportaban los públicos y los privados. No votamos el que vino del gobierno. Entonces nos pueden criticar por decir, ustedes querían ampliar la base de contribuyentes. No es honesto. Onetti decía, la peor forma de mentir es ocultar el alma de los hechos. Que nos digan que nosotros no votamos el aporte al Fondo Coronavirus. Supongo que igual, entre que no se haya votado el que ustedes, el sustituto, no, es que los sustitutos son así, estarán agradecidos de que haya salido el de... Podés votar uno o votar otro, ¿no? Entonces, en realidad, votamos el nuestro, ¿no? No votamos el otro.
Pero además nos parece... Pero quiero pensar que, aunque no haya salido el que ustedes propusieron, están agradecidos de que haya salido el que propuso el gobierno. A ver, te pongo más, Victoria. Si no era con los votos del Frente Amplio ayer, esto no se trataba. Porque para que se trate como grave y urgente un proyecto requiere nuestros votos. Es más, establecimos que no pase a la comisión para tratar de tratarlo de manera urgente. Sí dijimos, es testimonial, es claramente testimonial, y no es esto lo que tendríamos que estar discutiendo, el fondo coronavirus. No, está claro. ¿Sabes por qué? Porque lo que tenemos hoy, este dato de la Sociedad de Nutrición hoy nos tendría que estar, repito, interpelando, casi 30% de los uruguayos sin saber si pueden comer o no. Tendría que ser el dato 1, y parece lógico. A ver, si tú tuvieras una escuela de danza y ese es tu único ingreso, trabajaste mal todo el año pasado producto de la pandemia, y este año te dicen no podés trabajar y no tenés ninguna alternativa económica para el no podés trabajar. Me tenés que decir cómo hacés para pagar el alquiler. Lo mismo si fueras alguno de los propietarios de los 1.900 gimnasios que hay en Uruguay, la mayoría pymes, con un solo empleado, que trabajaron horrible el año. Senador, en esa condición está la frontera. Pero ese es otro debate. Hoy estamos acá debatiendo Victoria, sobre el tema del impuesto al COVID. Que el debate que dimos nosotros, ¿por qué propusimos mayor base impositiva? Dijimos, bueno, hay muchas empresas que por más que tengan enorme patrimonio, no parece sensato que las coloquemos a aportar ahora. Voy a poner un ejemplo. Tú tenés una cadena de hoteles, tenés mucho patrimonio, pero al turismo le fue espantoso, no te podemos estar pidiendo que contribuyas ahora. Ahora, ¿qué nos dice el año pasado el informe económico? Que hay empresas que le fue muy bien. Aumentó la exportación. Entonces, si tienes mucho patrimonio y te fue bien, en este momento que hay que empujar la cachila, o sea, en este momento que estamos en una situación dramática, no podés aportar nada. Los trabajadores uruguayos y las trabajadoras uruguayas, que en junio de este año consolidan una rebaja salarial del 6%, no por un mes o dos, sino una rebaja salarial del 6%. Es como que te bajen, es como que dejes de cobrar el salario vacacional. No pusieron más que el hombro como para que no le pidamos, como reclamó el Frente Amplio ayer. Porque quiero ver la discusión toda, ¿no? ¿Qué propuso el Frente Amplio ayer? Tratar como grave y urgente que los uruguayos, concentrados en el 1% más rico de los uruguayos. Ahí ya estás hablando de la gente que tiene dinero afuera. Que tienen 8.000 millones de patrimonio en el exterior. Ajá. Patrimonio en el exterior que en pandemia creció 1.700 millones el año pasado. 1.700 millones. Bueno, pidámosles una alícuota mínima, ¿eh? Mínima. Pero en realidad eso mínimo que planteamos como proyecto para enriquecer el fondo coronavirus, eso mínimo se rechazó hacer. Entonces, ¿qué son esto? Pero tiene que ser una cosa u otra. No. Eso es a lo que voy. En el planteo nuestro aportaban también los públicos. Todos, ahí está. En el planteo nuestro aportaban públicos y privados. Bien. Entonces, ¿qué es la honestidad? Es decir, el planteo del Frente Amplio multiplicaba por 8 los aportes al fondo coronavirus. Le exigía aporte al patrimonio de las personas físicas, al patrimonio de las personas jurídicas, pero solamente a las empresas que habían tenido resultado positivo, o sea, que habían tenido ganancia, a ninguna empresa, por más de las más potentes del país, que no haya tenido ganancia, y ya que el impuesto es tan bajo, porque es bajo el impuesto, y el año pasado aportaron solo los públicos, en este caso, la estructura gerencial, la encuesta el año pasado presentada por Peer Waterhouse ubica que los cargos gerenciales están en 280.000 pesos de la actividad privada hoy. Es que no pueden aportar un peso. Cuando una trabajadora doméstica aporta el 6% de rebaja salarial. Bueno, discutamos propuesta contra propuesta. Decir que el Frente Amplio planteó que no aportaran los públicos es falso. En nuestra propuesta aportaban públicos y privados. En nuestra propuesta también aportaba el patrimonio de las personas físicas. En nuestra propuesta... Decir que no votamos el aporte de los funcionarios de cargos políticos es un absurdo. Bien. Pero aparte es inmoral, Victoria, porque el año pasado cuando se discutió, planteamos que el aporte de los funcionarios de los cargos selectivos fuera por los 5 años. Y quienes nos critican votaron en contra. O sea, es inmoral desde el punto de vista de una ética que hay que tener de respetar la verdad de los hechos. O sea, si se hubiera votado la propuesta del Frente Amplio en abril del año pasado, los cargos políticos no teníamos ni que hablar porque el aporte hubiera sido por los 5 años como planteamos desde la bancada del Frente Amplio, producto de predicar con el ejemplo. En este caso pedimos que se desglose para poder votarlo aparte. Entonces, ¿tuvimos diferencias? Sí, pero está bueno que centremos con rigor las diferencias. Yo lamento que hoy no hayan querido participar integrantes del Parlamento de la coalición de gobierno, porque pudiéramos aclarar mucho más la situación, ¿no? Y de todas maneras creo que fue una senadora la que tiró en redes sociales el dato que usted está aclarando. Porque una segunda que después aclaró que claramente no era cierto que no hayamos votado el tema de los cargos políticos. Bien.
Bueno, sobre este aspecto, sí. Sí, no, yo, para que quede bien claro, ¿no? Porque Andrade tiene una verborragia muy interesante. Sí, decime qué cosa de lo que dice. No, yo lo que quiero decir es porque se puede ver de distintas perspectivas, ¿no? No quiero alterar nada, pero el Frente Amplio no votó los artículos 1 y 3. Votó el 2, que grava el IAS, que grava a los jubilados, a las jubilaciones, ¿no? Y votó el numeral 4 del artículo 3, que es el que grava los cargos políticos, de los cargos de confianza y cargos políticos. Pero no votó el que grava a los públicos. No votó el que graba a los públicos. No lo votó porque no le llevaron que grabe también a los privados, pero no lo votó. No, porque presentó un sustitutivo. Bueno, pero no votaste. Los públicos salió Si sin vos los votos. presentás un sustitutivo, tenés que votar tu sustitutivo. Pero está bien. Lo mismo, el mismo Por ejemplo lo que te ponía con por la lo que quieras, limitación pero de la para que velocidad. quede claro, acá hay un impuesto a los jubilados por 2 meses en principio y un impuesto a los cargos de confianza que fueron votados por todos. Y después hay un impuesto a los públicos que lo votó solo el oficialismo. Está bien, hasta ahí. Ahora, yo simplemente esto te quería decir, porque obviamente hay una cuestión filosófica. Desde tu perspectiva, por el partido que integrás, por la fuerza política que integrás, obviamente el gravar al capital y gravar a los privados es casi como una obligación. No solo porque se graban a los públicos, también porque se graban a los públicos. Pero es como una obligación. Desde la otra perspectiva, que de repente es lo que hay que tener en cuenta cuando la mayoría vota lo que vota, es un tema de justicia, desde la otra perspectiva es, bueno, el capital es el famoso malla oro, es el que va a tirar del carro, es el que genera empleo, es el que paga los costos de la crisis, es el que pagó toda la situación. Entonces, ¿el costo de la crisis? Bueno, de esta crisis de la pandemia. Y No bueno, seas malo. Y bueno, los 100.000 empleados... Parece que el productor de soja es el que está pagando los costos de la crisis. Pero para los 60 o 70.000 personas que fueron al seguro de paro son privados. No fue un público. No, de vuelta. Ni un público fue. A ver si tú entendés una cosa. Si vos mirás los datos estadísticos, en Uruguay no solamente somos más pobres, sino que somos más desiguales. Pero para que yo quiero terminar. Quiero que entiendas esto. Sí. Creció la desigualdad. Sí. Cuando te estoy planteando que hay sectores que pusieron 1.700 millones de dólares en el exterior el año pasado, ¿a vos te parece que están pagando los costos de la crisis? Pero eso también no son... Pero eso no se discutía. Siempre estamos hablando de excepciones. Eso es otro proyecto. Pero se votó en contra. Eso es otro proyecto, el proyecto Astor. Para fomentar el fondo coronavirus y se votó en contra de un aporte por 2 meses. Bueno, pero yo quiero que tú me expliques por qué se votó en contra de esto y por qué se votó en contra del impuesto al patrimonio de las personas jurídicas que tuvieron ganancias por 2 meses. Una licuota testimonial. Pero yo no voy a poner a defender al gobierno y en contra del coso. Digo que hay obviamente hay una posición que es el oficialismo, que es esa, y está. No toda, ¿eh? Bueno. Ayer había una mayoría para la propuesta nuestra. Bueno, el Partido Colorado la expresó públicamente. Fueron 18-12. No. Las el votaciones Partido fueron... Colorado la expresó públicamente y después dijo que por disciplina, porque lo mandataron en la coalición, no que acá pudo votar lo que quería votar, pero lo conocemos todos. También el Partido Colorado entendía que si graba el gerente del BROW, tiene que grabarse el gerente del Itaú. Y en Sala ayer dijo que por disciplina de la coalición, o sea, si la mayoría de los senadores ayer, en un impuesto más chico que el del año pasado, que el año pasado era por todo el monto, y ya los públicos habían aportado, y por la crisis que estamos, no nos van a alcanzar los recursos. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que discutir es cómo atendemos a la gente que está pasando mal. Lo que no me podés decir... Lo que quiero terminar. Sí, pero no me podés decir que no votamos a los públicos porque nuestro propuesto incorporaba a los públicos. No, pero no lo está diciendo Andrade. Claro. No lo está diciendo. No lo votaron. No lo digo porque no lo votaron. Dijo que no lo votaron. Bueno, pero nuestro aditivo incorporaba salió con 18 a favor y 12 en contra. Los 2 en contra del pero de vuelta. Porque el sustitutivo, lo que Pero el sustitutivo incorporaba público y privado. De vuelta voy al ejemplo que ponía recién. Salgamos de que para mí ya quedó claro. La polémica que teníamos con Vamos adelante. Pero siga participando. ¿A vos te parece que están todos, pero en este caso, es lógico decir que nuestra propuesta no grababa a los públicos. También grababa a los públicos. Está bien, también grababa a los públicos. Podemos avanzar. A ver por acá. Perdón, pensé que habías terminado. No, pero pará, Fernando. ¿vas a Después, seguir? la próxima rueda. Señor, basta. Dale, termina, Fer, por favor. ¿Qué más? Hasta acá. Bueno, entonces vamos para acá. Bueno, si la propuesta que tú decís de grabar a los privados es filosófica, también podríamos entender que la propuesta del gobierno ¿Vas a no contestar a grabarlos mí?
Estoy hablando de lo que se ha expuesto hasta el momento. También podemos decir No me dejas terminar y hablas de lo que hablé yo. Pero te acabo de decir que termine. Pero resulta que este es un programa de debate. Estaría bueno que yo pueda hablar de lo que tú hablaste, ¿no? Entonces, también podemos decir que es filosófica la propuesta de no gravar a los privados. Creo que acá lo que hay que hacer es despojarse de todos los ropajes en la medida de lo posible, ideológicos, y entender que hay una situación que es compleja para muchas personas. Este mediodía estaba el Ministerio de Desarrollo Social, Pablo Bartol, firmando un convenio con organizaciones que están asistiendo de manera alimentaria a 300 ollas populares. 300, solamente por un lado. Son muchas las que están en otros ámbitos. Entonces, yo creo que la discusión semántica lo único que nos está haciendo es perder el tiempo. Yo pregunto, hay sectores como la carne bovina, la celulosa, la madera, que incrementaron este primer trimestre 90 millones de dólares, incrementaron respecto al mismo periodo del año pasado. Esos sectores, yo ya creo que no tendríamos que estar discutiendo si graban o no, sino cuál sería el mecanismo que propone el Frente Amplio para no erosionar, sí, las fuentes laborales, que también es un problema que estamos teniendo. En primer lugar, cada vez que hablas de impuestos vas a tener la discusión de las fuentes laborales, pero de todos los impuestos, ¿eh? Pues yo te puedo también argumentar, decir, bueno, entonces también el impuesto para el trabajador del Estado que recibe un impuesto, de repente tenía contratado un jardinero o una doméstica por determinadas horas y las deja de contratar. O sea, siempre la discusión de la perspectiva recesiva del impuesto la tenés, sea que estés grabando con el impuesto al residente que tiene 50 millones de dólares en el exterior, o sea que grabes a un trabajador que cobra 160.000 pesos. Ese debate no está exento en ninguna de las discusiones tributarias. Nosotros sí planteamos justamente eso. Es decir, las personas jurídicas tenés que grabar sobre el patrimonio teniendo en cuenta que tenés que grabar a las que además tengan resultado positivo en este año, que existieron. Mirá lo que se tributó IRPF categoría 1, que es renta sobre el capital, y hay sectores que crecieron. No le estás planteando una reforma tributaria, pero que por 2 meses aporten algún peso. Porque también es una... Ahora, una tributación que no comprometa las fuentes laborales. ¿Cómo se haría esa cuenta en virtud de que después no tengas este argumento que es, bueno, pero como me estás aplicando un impuesto nuevo, voy a mandar al seguro de desempleo a tantos? Mirá, tenés esa discusión siempre. O sea, cada vez que colocas una plataforma de incremento de salario o una plataforma redistributiva en lo tributario, tenés esa discusión. ¿Cómo la resolvés con la esclavitud? O sea, ¿cómo la resolvés? Bueno, entonces bajá el salario a cero, ¿no? Reducir los costos al máximo y entonces nunca vas a tener, desde una perspectiva liberal extrema. Sí, yo lo que estoy diciendo es... Vamos a no caricaturizar. Lo que estoy diciendo, como estamos en una situación compleja, a ver, si no le pedís al sector que obtuvo ganancias extraordinarias en un año de crisis, ¿a quién le vas a pedir? Bien, cuando Alfredo, ya los trabajadores, repito, quedó claro, aceptar una rebaja del 6% del salario. Eso está muy quedó claro. El mecanismo Alfredo, yo creo que el tema... A ver, no hay duda que la soja y la carne, no hay duda. ¿Tuvieron ganancias extraordinarias? Sí, comparados con el resto por lejos. La construcción... No, pero una cosa es le fue mejor que al resto y otra cosa es ganancias extraordinarias. Tuvieron crecimiento con respecto al 2019. Si es el sector que tiene alto patrimonio y crecimiento en su economía no puede aportar, ¿quién puede aportar? ¿Y vos crees que el no tema aportan? es el adjetivo extraordinario. ¿Pero vos crees que no aportan? Sí, claramente. Sí, lejos de lo que tendrían que estar aportando. ¿Pero quién banca al Estado? Vamos a empezar por ahí. Tanto es así, Magali. ¿no? Te lo voy a poner al revés. Sector privado. Te lo voy a poner al revés. Pero yo te pregunto. Te voy a devolver la pregunta en términos redistributivos, vos capaz me lo podés explicar, ¿no? Vos tenés distintos tamaños de empresas en el medio rural. Pequeña, muy pequeña, familiares y gigantes. Cuando vos tomás la decisión del punto de vista económico de recortar la mitad las inversiones de la Dirección de Desarrollo Rural, que atiende a más de 20.000 pequeños productores familiares, y en el mismo momento, en la misma ley, votás en el artículo 688 del presupuesto, exonerar de tributos al que paga impuesto al patrimonio rural, que es el que tiene más de 2.000 hectáreas y ha tenido una tasa de ganancia muy importante en el 2020, elegís ganadores y perdedores. Vos capaz que me podés explicar cuál es el horizonte de esa medida económica, es decir, recorto para el productor familiar, recorto para el INAH, recorto para el INALE, recorto para el INASE, recorto colonización y exonero de tributos a quien paga patrimonio rural, que es la unidad productiva más potente. Yo creo que elegimos mal a dónde destinar los recursos. ¿Me explico? Alfredo. Ya lo dijimos antes, yo creo que el impuesto se tenía que haber aplicado a todos, públicos y privados,
de determinado cargo para arriba, porque el verso ese de que los privados son los que más aportaron, nadie está planteando que la gente privada que perdió el trabajo o que está en seguro de paro o que gana menos de 120.000 pesos aporten nada. Estamos hablando de los sueldos que van de 120.000 pesos para arriba. Creo que está mal lo que se hizo esta vez de franjas. Yo hubiera dejado, como se hizo la vez pasada, 20%, porque si ganás 120.000 mangos para arriba podés prescindir durante X tiempo por solidaridad. Entonces, a mí me parece que tenía que haberse generalizado. Lo que me choca de todo esto, no me parece correctísimo lo que hizo el Frente ayer, estoy de acuerdo plenamente. Lo que me choca es la actitud de un par de sindicatos que plantean que están en contra. COFE está en contra de que le descuenten y AEBU está planteando hacer juicio por los descuentos. Es decir, eso es solidaridad social. Ahí me parece que están fallando los compañeros del sindicato. Yo lo que escuché de COFE, tendría que consultar, es que lo que pedía es que lo que se recaude vaya al personal de la salud. Eso es lo que escuché. Pero capaz que me perdí alguna parte de la... No, lo que pasa es que trascendió a la prensa que estaban en contra de... Como la vez pasada también. En realidad lo que escuché fue eso. Repito, cuando se discutió esto el año pasado, yo tan de acuerdo estoy con vos, Alfredo, que fui de los que impulsé que el descuento para los cargos políticos fuera por los 5 años. Sí, en términos de ejemplo, para decir, saquemos, de proteger, no de criticar al sistema político. Saquemos al sistema político de la picota, de decir en medio que la gente no son los primeros que ponen el hombro y esa propuesta no se votó. No, y de todas maneras creo que nadie... Menos los políticos necesitan una ley para aportar si quieren hacerlo, ¿no? Está cantado, o para cobrar el sueldo que quieras cobrar si querés cobrar. ¿Lo hacen? En realidad, no lo hacen si no. ¿Y por qué no lo hacen? Yo igual creo que en términos de mensaje político hubiera sido importante. Sí. Igual ayer no discutimos los centrales. Los centrales que estamos en una crisis sanitaria que requiere enormes esfuerzos económicos. Porque, a veces como se dice tal actividad es esencial, tal actividad no es esencial. Todas las actividades son esenciales. Yo tengo un kiosco, con eso alimento a mis hijos. Venía a decirme tú que mi actividad no es esencial, si con eso alimento a mis hijos. Entonces, el problema que tenemos es que si queremos reducir la movilidad, cosa que rompe los ojos, o sea, si uno mira las medidas que estábamos tomando hace un año con un nivel de contagio de menos de 100 veces del que tenemos ahora, con 12 personas en el CTI y un muerto, tomamos medidas mucho más duras. La construcción estaba licenciada en un acuerdo tripartito que ahora no logramos instalar una mesa. Increíble. Ahora, con 110 casos activos solamente en la papelera, no logramos instalar una mesa de diálogo para generar medidas como las del año pasado. Cerramos los shoppings, cerramos los restaurantes, Ahora, eso hoy no lo podés hacer porque la gente no tiene espalda. Si antes de hacerlo, no decir, bueno, este mes y medio, porque no es mucho más hasta que lleguemos al horizonte de las vacunas, este mes y medio no vas a pasar hambre a tu casa. Y esa que es la discusión que tendríamos que estar dando, es la que no estamos dando. De decir, un diálogo nacional, decir, mira, hay un mes y medio que las actividades Pero, no Andrade, esenciales. ¿quién tiene la certeza de que sea un mes y medio? Que eso es lo que de alguna manera es lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública, cuando estaríamos culminando el 70% de la vacunación, que no significa el fin del COVID. No significa el fin del COVID, pero es un escenario cuando tengas un 70% de vacunación y pasen 15 días para eso. Es un escenario de comorbilidad, es un escenario, y sin embargo, nos está faltando espalda para medidas que se han planteado. Yo cuando se dice no se plantearon medidas, empezó la curva de contagios y planteamos un proyecto de ley para licenciar en la actividad privada a la población susceptible de comorbilidad. Esto es que si un trabajador tiene asma crónico, tiene POC, tiene diabetes tipo 1, tiene obesidad mórbida, una compañera que esté transitando un embarazo, bueno, a esa población hay que licenciarla, porque si estamos en medio de un escenario alto de contagio, es de estricta solidaridad que aquel trabajador o trabajadora que si se contagia el riesgo de muerte es mayor, no lo obliguemos a trabajar, no lo obliguemos a subirse al ómnibus de mañana. ¿Cómo mantiene su burbuja un mozo que trabaja en un restaurante? ¿Cómo lo hace? Sin embargo, se votó en contra. ¿Y sabes por qué se votó en contra? Por no destinar los recursos para financiar esa licencia, porque es evidente que no le podés pedir a alguien que tiene, yo que sé, un kiosco y un cadete, que se haga cargo él de la licencia durante cuántos y tantos meses. Entonces, el debate hoy es decir, ¿por qué ese tipo de medidas que cuentan con aval de la comunidad científica no la ponemos en discusión en medio de esta crisis? Una vez más la perilla economía versus... Tenemos una tensión ahí. Y en ese contexto, ya que vos reclamás hablar de lo importante, Oscar, entonces, a las malas noticias de carácter económico innegables, porque ya más de 100.000 cayeron en la pobreza, porque hay más desocupación, porque miles de los nuestros comen, porque alguien generosamente pone fideos en una olla popular, etcétera, etcétera, se le agrega ahora que aquello que exhibíamos hasta buena parte del año pasado ya no se puede exhibir, es decir, los buenos resultados de la pandemia. Sí, muy bueno. ¿Verdad? Estamos en la cúspide del planeta a propósito de las personas que pierden su vida, a propósito de las personas que están infectadas. Y en ese contexto,
aún en ese contexto, las encuestas dan que el presidente de la República obtiene altísimo apoyo popular. Hablemos de política. ¿Por qué ocurre eso? Porque entonces no parece coincidir una cosa con la otra. Es que el gobierno hizo cosas muy bien. Acá no es blanco y negro. O sea, haber formado el GACH fue un acierto del gobierno. Haber tomado fuertes medidas de restricción de la movilidad, mucho más fuertes que las que tomó ahora, fue un enorme acierto del gobierno. Uruguay llegó a tener, a fin del año pasado, vos mirabas el promedio mundial de muertes, un 10% del promedio de muertes a nivel mundial. Y hace una semana superamos el promedio de muertes a nivel mundial. Y ahora ya estamos un 25% arriba del promedio de muertes a nivel mundial. Yo lo que sí digo es probable que exista un aval muy fuerte al gobierno porque logró tomar medidas restrictivas muy potentes. Cerraron las escuelas, los liceos, la universidad, la construcción, los shopping, la frontera. Tuvimos una política mucho más agresiva de frontera el año pasado, que es indiscutible. Indiscutible. ¿Y hoy qué tenemos? Salvo Río Negro, que es el departamento con más cantidad de contagios en relación a la población, después los departamentos con más cantidad de contagios en relación a la población son Artigas, Rivera y Cerro Largo. Esos son los 4 con mayor cantidad de contagios. Digo porque a veces se dice los contagios el 8M. Miremos los departamentos con más cantidad de contagios y nos vamos a encontrar que hay causas muy distintas al 8M en la cantidad en el efecto de la pandemia. Ahora, a mí lo que me preocupa no es la popularidad del gobierno. Me preocupa que hay un distanciamiento cada vez más importante entre el gobierno y las recomendaciones científicas. Esto a partir del 7 de febrero fue muy claro. Me preocupa que las instancias de diálogo han sido pocas. Repito, a mí me tocó negociar la licencia en la construcción el año pasado. Hubo ámbito de diálogo para eso. Este año está casi imposible de construirlo. Oscar, cuando yo hablo de la aprobación de la ciudadanía apoyado en las encuestas, no es desde la perspectiva frívola a ver de quién encabeza, sino que si sos el conductor de una política y contás con el apoyo de la población y crees en eso, no habría muchas razones para cambiar. En términos de encuesta dudo mucho eso, ¿viste? Anteayer salió una que hay un 75% que está pidiendo medidas más restrictivas a la movilidad. 75%. Yo tengo muchas dudas que la población hoy esté abrazada a que cada uno solo resuelva lo que hay que hacer. Tengo muchas dudas. Y a mí me parece que, a ver, ¿es que salimos de la pandemia con la libertad responsable? No. Tuvimos al gobierno una semana antes de turismo comunicando con fortaleza hace un año que nadie vaya a agarrar una carpa e irse para algún lado. Eso que fue un valor que existió el año pasado, lo contrapongo con lo de este año, cuando tenemos al ministro de Turismo diciendo, lleva tu burbuja por todos lados, que menos mal que salió Radio a decir del escándalo que significaba eso desde el punto de vista sanitario. Hace un año teníamos al gobierno todos los días diciendo, apenas tengas una duda, anda a tu prestador, apenas tengas un contacto. Este año tuvimos al gobierno, en voz de la OPP, diciendo, ojo con el que denuncia un contacto que lo canta de vivo para pedir licencia. Todos lo escuchamos. Entonces, para mí, la gestión de la pandemia, que tuvo éxitos indiscutibles, yo no tengo un balde en la cabeza, en lo sanitario, sí tuvimos críticas en la asistencia económica, pero en lo sanitario tuvo un éxito indiscutible hasta fin de año, ha tenido enormes errores este año. Y a mí no me alegran los errores, me duelen. Porque el que diga que le da lo mismo que mueren 40, 50, 70 personas, sea blanco, colorado, frente amplista, de cabildo, ¿a quién le puede dar lo mismo la situación? Que es de tragedia. ¿Quién no tiene hoy un conocido que está internado? Que lo diga. Todos estamos en una situación de drama. La pregunta que yo me hago es ¿qué medidas no estaríamos dispuestos a tomar, como se han tomado en el mundo, para achicar el margen de riesgo? Para achicar el margen de riesgo. Y ahí creo que nos está faltando... ¿Lo que decidió Fernández en Argentina? No, yo lo que estoy diciendo es que las que tomamos en Uruguay. Yo las que tomaría son las que tomamos en Uruguay. En el inicio de la pandemia. Hace un año atrás. Bien. ¿Querías preguntar algo, Martín? Sí, no, pues yo me quedé, hizo una pregunta o puso un tema y yo me quedé con las ganas de contestar, que era lo del patrimonio. ¿Por qué el patrimonio y por qué no a los recortes en el sector agropecuario específicamente, ¿no? Además, dos cosas. Otra, dijiste las ganancias extraordinarias de la carne y de la soja y no fueron así. Este año, si la cosecha fuera un cosechón, podría haber ganancias extraordinarias porque la soja vale. La campaña del año pasado no estaban con estos precios ni por las tapas, pero no importa. Aparte de eso, hay recortes, hubo recortes en el INEA, hubo recortes en muchos ámbitos, pero también hubo 2 emergencias climáticas en este año, en este último año. Arrancó el gobierno con emergencia climática y ahora recientemente en el verano hubo otra emergencia climática a la cual se asistió con muchos recursos y todo. Pero además hay 8 o 10 programas de asistencia a productores familiares que funcionan en el Ministerio de Ganadería, que siguen funcionando. Conozco, o sea, sí. Por eso, hay mucha cosa que se hace de asistencia. Termino. Lo de repente aliviar el patrimonio al gran capital, eso
obviamente que también es complementario una cosa y otra, porque el Uruguay se reconoce que necesita capital para generar empleo, necesita capital que venga. Obviamente que es un estímulo para la radicación de capital en el país. O sea que eso me parece. Y tampoco me parece que no podés perder de vista, porque cuando vos hablás de los 100.000 pobres nuevos o de la situación, que no se da plata, no podés perder de vista cómo empezó, qué se heredó de antes, ¿no? Se heredaron 300.000 pobres. Yo iba a ir para se heredó eso 19% de pobreza infantil, se heredó 5 o 6% de déficit del producto. O sea, se heredó mucha cosa muy complicada. Ahora se sumó, obviamente. Hay 100.000 pobres más, hay más desempleados. Se heredaron 60, 70.000 desempleados. Antes de la prepandemia, todo eso también es verdad. O sea, no es una situación de crisis generada a partir de este momento. Y también se heredó una capitalización de ANCAP de 900 millones de dólares, las pérdidas de plumón. Es decir, hay plata que no estaba en la caja, que se fue sin pandemia, sin asistencia a la pobreza, sin nada. O sea, hay un cúmulo de cosas. Pero yo quería solo terminar con esto. Déjame agregarle solo una cosa a tu planteo. Sobre todo cuando usted, Andrade, empezó hablando de la falta de ética, cuando hacíamos referencia a que se dijo que cómo se tergiversó lo que había pasado en el Parlamento con el capítulo del impuesto al COVID, ¿no? Entonces, la pregunta es si lo que está planteando Marguerite, de alguna manera, es si hay ética en el planteo de, que no digo que sea suyo, pero sí por parte de la oposición, de algunos protagonistas, de instalar la pobreza que es real, que es tangible, que aumentó, como si hubiese todo empezado con el COVID-19, ¿no? No. Es claro que el COVID-19 influyó fuertemente. O sea, yo no voy a culpar al gobierno de las dificultades económicas que generó el COVID-19. Yo de eso no culpo. Sobre lo que sí tenemos una diferencia política muy importante es ensayar un ajuste en medio de este escenario de COVID-19. Entonces, cuando en medio del escenario del COVID-19 vos tenés que, por un lado, generaste el fondo COVID, que invirtió unos 500 millones, ¿no? Porque son 700, pero hay 200 que se computan en esos 500, es menos recaudación porque hubo menos actividad. Eso en realidad no fue una inversión de nada. Recaudé menos porque hubo menos actividad, pero eso no fue inversión. Y en el mismo año recortás 660, y el grueso del recorte es inversiones, salarios y jubilaciones, el impacto es un impacto recesivo. Cuando Antel invierte menos, UTE invierte menos, ANCAP invierte menos, el presupuesto de vivienda baja de 313 millones a 187, baja la inversión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Uruguay estudia, recorta en medio de la pandemia. Ahora, ejemplos de economía contracíclica. De vuelta. No tenemos cerca y que han resultado negativos también. Uruguay estudia, recorta 8.783 becas. Bueno, en realidad vos tenés ahí un conjunto de medidas. Recortás programas que atienden la psicomotricidad en las escuelas. O sea, cuando tenés en medio de una pandemia, recortaste el presupuesto de la educación. En medio de una pandemia tenés un conjunto de medidas que impactan fuertemente, que es lo que nos decía el Instituto de Economía en un trabajo que hace de Brum y Mauricio da Rosa en mayo del año pasado. Si no generamos medidas para atender los efectos de la pandemia, vamos a tener 100.000 pobres al fin de este periodo. Sí. No nos colocaba, esta va a ser la situación. ¿Qué es lo que decía la CEPAL? La pobreza en América Latina va a crecer 7 puntos y medio. ¿Qué es lo que nos dijo la CEPAL ahora? Hay países que lograron bajar a la mitad su perspectiva de crecimiento de la pobreza y hay países que lograron bajar apenas un 9% el crecimiento de la pobreza. El que menos logró bajar las expectativas de lo que iba a ser la pobreza es Uruguay, según un informe de la CEPAL, no del Frente Amplio. Aumentó la severidad de la pobreza. Digo, el informe que da la Cátedra de la Nutrición hoy, solo ese nos tendría que generar que pongamos los pelos de punta. 30 de cada 100 uruguayos tienen inseguridad alimentaria. Entonces, si no es ahora, un país que, a diferencia del 2002, yo ponía el ejemplo del 2002 a veces, porque al flaco Achugarri le tocó atender con una caja que sí estaba vacía y no tenía un peso para sacarla a ningún lugar. En un momento nos llama el movimiento sindical para negociar el pago de los sueldos con tique, porque no había caja, ¿me explico? Ahí tenías la razón del artillero, no puedo porque no tengo caja. Teniendo espalda financiera, y si algo es claro, alcanza con escuchar la posición de la ministra de Economía frente a una ronda de inversores, que el Uruguay tiene espalda financiera, o sea, posibilidad de endeudarse a baja tasa de interés. No atender la emergencia en este escenario, tenemos una diferencia política que habría que ser mucho más potente porque nos parece que hay ahorros que salen caros. Esto es, una empresa que cierra, 11.000 pymes más o menos, que cierra, después no abre rápidamente. Una familia que tiene que emigrar del país o que tiene que irse a un asentamiento irregular,
después eso no se reconstruye rápidamente. Un científico que tiene que mirar, o sea, un joven que deja de estudiar, muchas decisiones que se toman en medio de una situación de crisis, el daño que generan es muy largo. Alcanza con que mires la cantidad de nacidos con bajo peso al nacer del 2005, nos llevó casi 7 años recuperar los niveles previos a la crisis. O sea, después reconstruir, en nuestra opinión, que es una idea política que estamos discutiendo, sale más caro reconstruir y habría que tomar medidas más potentes ahora. Que hay gobiernos de todos los colores que lo hacen, ¿no? No Argentina, miremos Chile. Hay un conjunto de países, a un decreto liberal, que en medio de la circunstancia de dificultad han decidido tener un Estado presente. Pero Uruguay también lo tiene. Uruguay tiene un punto del producto. ¿Eh? Está último en América Latina y Pero Uruguay Uruguay en términos también de la inversión en relación a su economía. ¿Pero usted sostiene que Uruguay no tiene un Estado presente hoy? Yo lo que digo es que no hay duda que en decenas de miles de uruguayos que están pasando mal, o sea, esos 30 de cada 100 que no saben si comen, difícilmente los convenzas de que hay un Estado presente, ¿no? Y tenés que discutir con la cátedra de nutrición, no conmigo. Que supongo que esto sabe mucho más que vos, yo y todos los que estamos acá juntos, yo discuto con usted porque es usted que votó la mayoría de las medidas que el gobierno propuso en el Parlamento, las votaron, o sea, Sí, las claro, conocen. Las son conocen. insuficientes y las votamos. La gran mayoría. Y votamos Acá en contra de la todos los línea me recortes. pareciera que la línea de corte es si es suficiente o no es suficiente. Ah, claro. Ese es el ese. tema. Nada El más. tema de fondo es ese. Senador, gracias por habernos acompañado. gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa. Seguimos en contacto. Arriba. La gran